Queridos amigos, los quiero invitar a conocer a Carlos Fonseca, que estará hoy con nosotros en Aquí Estoy. No sé si les suena el nombre. Si no les suena el nombre, quédense con nosotros porque vale la pena escucharlo. Él es el escritor más joven que tiene la emblemática editorial Anagrama, tan importante para nuestro idioma y los libros que se publican. Quédense con nosotros. Él es costarricense, él es también puertorriqueño, estudió en Estados Unidos y ahora es profesor de literatura hispanoamericana en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Así que hay mucho para hablar con Carlos Fonseca. Ha sacado su primera novela que vamos a sortear, Colón en Lágrimas, y también les pido que se queden con nosotros por una razón también que espero que sea para ustedes interesante. El lugar donde vamos a hacer esta filmación es una de las aulas más antiguas de la Universidad de Humboldt de Berlín, un anfiteatro donde los grandes estudiantes que después se transformaron en profesores, por ejemplo, han defendido sus tesis. Quédense con nosotros. Carlos Fonseca nos está esperando en esta edición especial sobre literatura hispanoamericana para gente joven. Carlos Fonseca, bienvenido, Aquí Estoy. Carlos Fonseca, bienvenido a Berlín, donde estás dando un workshop en la Universidad de Humboldt. Y te pido disculpas que no te sacamos del mundo académico en un lugar muy emblemático, que es una de las aulas más antiguas de la Universidad de Medicina que tiene esta universidad. Gracias por la invitación. Este aula, este teatro de anatomía me parece excepcional. Yo pensaba, digo, ¿le gustará a Carlos realmente una escenografía así? Porque uno no solamente sos escritor, sino que sos profesor de la Universidad de Cambridge. Me imagino cuántas aulas antiguas debe haber como esta ya en Cambridge. Demasiadas. ¿Demasiadas, de verdad? Sí, hasta a mí me da miedo, es decir, no había visto tantas aulas tan antiguas, pero realmente este lugar es muy especial. Bueno, tu persona ha causado muchísima curiosidad por ser el escritor más joven de la editorial emblemática en nuestro idioma español, que es Anagrama. Cuando comenzaste, cuando se publicó el libro Colón en Lágrimas, tenías recién 28 años, han pasado 2 años, dentro de poco cumplís 30. Ha sido un tremendo cambio en tu vida, de repente con 28 años publicar en esta editorial. Sí. Anagrama, Carlos. Claro, bueno, para mí fue una gran ilusión, es decir, crecí leyendo todos los libros de Anagrama, es decir, si tú ves mi biblioteca está repleto de estos libros color gris, ¿verdad? Entonces de repente recibir ese email en donde el editor Jorge Ralde me decía que habían decidido contratar la novela y que le había gustado mucho, fue para mí un golpe de alegría que nunca me imaginé. Bueno. Y que realmente siempre estaré agradecido. Les vamos a mostrar a ustedes estos libros grises que él estaba comentando, Carlos. En este caso es el suyo, Colón en Lágrimas, que nosotros vamos a sortear al final del programa si se quedan con nosotros. He leído muchas críticas de este libro, Colón en Lágrimas. Una de ellas decía, un libro único para gente única. Me gustó eso, me sentí única, me sentí especial al leer el libro. Tu persona ha causado también muchísimo interés cuando escuchamos que el gran escritor argentino Ricardo Piglia, que ha fallecido a principios de año, en enero de 2017, uno de los grandes pilares de la escritura latinoamericana, me atrevería a decir, Carlos, dijo que eras uno de sus alumnos más brillantes en Princeton. ¿Cuánto pesa eso, Carlos? Pesa mucho y le pone a uno muchísima responsabilidad, pero viniendo de Piglia realmente fue una alegría y fue realmente algo que nunca sabré cómo pagarle esa generosidad, ¿verdad? En Princeton, ¿cuántos años fue tu profesor, Ricardo Piglia? Pues Piglia estuvo desde los finales de los 80, pero cuando yo llegué en el 2009, justo estaba a punto de retirarse y le quedaban los últimos 2 años de carrera, entonces yo estuve ahí los últimos 2 cursos que dio, hasta la última clase que recordaré siempre, en donde Ricardo finalmente se despidió de la Universidad de Princeton. En Estados Unidos. Carlos, no quiero hablar mucho de Ricardo Piglia, pero sí me imagino, me quiero visualizar una situación. Vos trabajas mucho con la visual. Claro. Me encanta todo lo que describís dentro de lo que es como un programa de televisión. A veces tengo la sensación con tu libro, Colón en Lágrimas. Entonces quiero visualizar esta situación que me imagino que vos le habrás mostrado el manuscrito a él. Y entonces, ¿cómo va un alumno y le dice al gran Piglia, profesor, maestro, este es el libro que quiero sacar? ¿Qué le parece? Difícil. Uno va temblando. Va temblando. Recuerdo todavía que
que temblando me acerqué a las horas de oficina de él, a la oficina, y le dije, Ricardo, estoy escribiendo un libro. Ah, interesante, me interesaría leer algo. Y temblando él se lo envía por email y a los 2 días, esto para demostrar su generosidad, a los 2 días recibo un mensaje que dice, este es un libro que me interesa mucho, tal vez se lo debería yo mostrar a mi editor. Es verdad, y así salió el libro en Anagrama, que fue editado hace 2 años. La gente, me imagino que hasta el punto de la entrevista ya estaré curioso en saber de qué se trata el libro de este chico tan joven, puertorriqueño, que vivió muchísimos años en Costa Rica, que estudió en Estados Unidos y que enseña literatura hispanoamericana en la universidad esta tan importante de Cambridge, en Inglaterra. ¿Qué leemos de vos en Coronel Lágrimas? ¿Se puede, en pocas palabras, describir? Sí, bueno, al igual que yo nací en Costa Rica, me mudé a Puerto Rico, después a Estados Unidos y ahora a Inglaterra, también trata sobre un protagonista basado en la vida de Alexander Grothendieck, un matemático, tal vez el gran matemático de la segunda parte del siglo XX, que atraviesa todo el siglo XX desplazándose entre múltiples fronteras, de Rusia a Alemania, de Alemania pasa a España, de España a Francia, y ahí algún día, en algún momento, después de convertirse en el gran matemático del siglo XX, decide salirse de la sociedad y convertirse en un ermitaño. Entonces yo analizo un poco desde ese último día en la vida del protagonista, de Alexander Grothendieck, a quien yo llamo el coronel, todo el siglo XX, o trato de indagar en lo que fue políticamente el siglo XX. Lo que fue políticamente el siglo XX. Lo que me interesa rápidamente sobre este personaje es que el coronel Lágrimas, es una persona no interesada en lo que realmente sucedió, sino en coleccionar información. Es un curador, es como un archivador de la historia, ¿no? Sí. Eso es diferente, ¿o no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo y creo que es un poco la experiencia que tenemos o la relación que tenemos hoy día con la historia. Es decir, nosotros entramos en el Internet, en ese gran archivo que es Internet, o esa gran enciclopedia que es Internet, y un poco vamos brincando de hipervínculo a hipervínculo y construyendo nuestro propio texto histórico, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, el coronel, el protagonista, tiene esa ilusión borgiana de archivar la historia, de contenerlo todo en un tomo que pueda explicarlo todo. O sea, el querer escribir en un tomo la historia universal del siglo XX es fuerte, ¿eh? La verdad que por ser el primer libro no pensaste que sería un poquitito difícil describir todos los acontecimientos históricos del siglo XX, claro, Carlos. Bueno, yo no lo hago, pero él intenta hacerlo y inevitablemente fracasa. Coronel Lágrimas, lo que me interesaría, por ejemplo, saber tuyo es que yo creo que estamos viviendo hoy en un día donde todo está dicho y todo está hecho. Donde tenemos la sensación de que ya no tenemos más grandes experiencias. Entonces, he entrevistado, tuve la suerte, en Aquí Estoy, de entrevistar a muchos escritores, mucho más, con mucho más edad que vos. Sí. Pero desde tu punto de vista de un escritor joven, ¿cuáles son los temas que uno tiene que tocar hoy en día? O si se espera de vos que toques temas. Claro. Bueno, yo creo que hay muchísimos temas, hay tantos temas como novelas hay, ¿verdad? Pero creo que uno de los grandes temas, por ejemplo, ahora con la crisis que estamos viviendo, podría ser el tema de la migración. El tema de la migración me parece que es un tema sumamente relevante y el tema también de cómo vincular o cómo pensar no nada más la globalización, sino los malestares de la globalización, que yo creo que hoy día se representan, ¿verdad?, con estos últimos momentos políticos que estamos viviendo, pero por en donde supuesto estamos regresando a ciertos nacionalismos en vez de pensar comunidades más amplias. Para alguien que viene de casi ningún lado y al mismo tiempo de todos lados, donde quizás no haya una ancla sumamente profunda en tu personalidad, no sé, te lo voy a preguntar dentro de un ratito, ¿te parece que todo este tema de globalización es un factor sumamente importante también en tu vida? Sí, claro, pero no me gustaría nada más pensar que la globalización es lo que se debe ser exaltado, sino también debe ser examinado críticamente. Entonces, en mis novelas me gusta un poco examinar críticamente la globalización. Es decir, yo creo que vivimos en un mundo en donde realmente globalizados hay nada más 2 cosas: el capital, el dinero y la información. Pero realmente no se podría decir de que las personas realmente están globalizadas, en el sentido de que hay muchísimas fronteras cerradas en donde no se permite
el tránsito de personas o el paso de personas. Coronel Lágrimas, te pido disculpas cuando digo que yo lo primero cuando veía el título de este libro tuyo, tuve que pensar en el boom latinoamericano. Yo no sé si hoy en día es un piropo para vos o no. Hay mucha gente que, viste, ha odiado todo lo que fue la influencia del boom latinoamericano. Yo no utilizaría la palabra odiado para tu gran maestro Piglia, pero él tenía un gran resentimiento con lo que es el boom latinoamericano, y vos elegís una palabra, Coronel, que es tan cercana a García Márquez, ¿no? Sí, te cuento un poco el origen de la novela, que es un origen muy gracioso y un poco juvenil, ¿verdad? Yo tendría como 20 años tal vez, y junto a uno de mis mejores amigos nos gustaba parodiar la primera oración de 100 años de soledad. Repetímela. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde de otoño en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo. Entonces parodiábamos esta oración, cambiándole el final o algo así. Y entre una de las parodias surgió este personaje, Coronel Lágrimas, ¿verdad? Era una parodia simplemente muy juvenil, muy juguetona, que no significa nada, pero yo me mantuve con esa imagen de un personaje que se llamaba el Coronel Lágrimas, que era una reflexión, de alguna manera, sobre los coroneles que abundaban en el boom latinoamericano. Y al momento de escribir esta novela, de repente surgió de nuevo el protagonista y se convirtió evidentemente en el gran protagonista de la novela. Una de las grandes figuras que vivientes, una de las pocas, creo que es la única de este boom latinoamericano, es Vargas Llosa, ¿no? Claro. Ya no quedan más grandes figuras. Me gustaría preguntarte, con alguien que tiene 30 años de edad, que tiene un futuro por delante, que Anagrama dice, muchachos, hay que leer a Carlos Fonseca. ¿Qué rol le das vos a lo que fue el boom latinoamericano? ¿Cuánto nos encasilló? O sea, cuando vas a hacer el balance de lo que fue el boom latinoamericano, ¿a vos te ayudó o no? Me ayudó definitivamente. Es decir, yo creo que el boom latinoamericano está repleto de grandísimas novelas, tal vez las más grandes de nuestra lengua. Sin embargo, tal vez lo que no ayudó fue el hecho de darle la etiqueta de realismo mágico. Creo que la etiqueta terminó acaparando las novelas y de repente en cualquier lugar que voy, en Estados Unidos, en Inglaterra, me dicen, tú eres un escritor latinoamericano, escribes realismo mágico. Llevo sombrero con machete y mi mujer baila la guaracha. Claro, ¿verdad? Entonces no va por ahí la cosa, ¿verdad? Sí. Habría que, yo creo que releer al boom latinoamericano, habría que releer a García Márquez más allá de todas estas etiquetas, da igual a Vargas Llosa, y entonces descubrir en ellos otro potencial. Claro, el hecho de que de ahí a mi novela hay otra, con una poética completamente distinta que va por otra parte, pero tendría que decir que hay muchísimo que heredamos del boom. Vos sos profesor en la Universidad de Cambridge. ¿Cuánto ocupa el realismo mágico en la historia de la literatura? ¿Cuánto enseñás vos de eso a los estudiantes? Vamos a la practicidad. Claro. A vos como profesor en la Universidad de Cambridge. Trato de alejarlos un poco de la etiqueta y regresarlos a los textos, es decir, como regresarlos a los textos y que ellos mismos vean ahí que no hay una imagen estereotipada de América Latina, sino que hay muchísimas poéticas, disímiles que llevan hacia distintas partes y que en muchos casos nos llevan a las escrituras que se están escribiendo hoy. ¿A dónde miramos hacia América Latina? ¿A dónde mirás vos, Carlos? ¿Dónde te interesa? ¿Qué es lo que te toca el nervio en Latinoamérica? ¿Qué país? Bueno, 2 países, ¿verdad? Siempre lo tenés muy claro. Yo dije, va a pensar, pero no, perdón, no te quiero interrumpir. Lo tengo muy claro. Siempre miro hacia Costa Rica y hacia Puerto Rico, son mis 2 patrias y inevitablemente ahí hay un doble origen. Entonces siempre miro hacia la producción literaria en ambos países. Pero eso por a través de tu identidad, pero no a través del nivel de escritura que puede haber en América Latina. ¿O sí, perdón? Bueno, creo que tanto por Costa Rica como Puerto Rico, aunque no son mercados centrales, hay gente que está produciendo grandes libros, ¿verdad? Tal vez no tengan la visibilidad que puede tener un escritor argentino, mexicano, colombiano, ya que sus libros no se distribuyen, pero siempre estoy muy consciente y trato de ponerlos en contacto, sí, con otros mercados y otros escritores que me interesan mucho, sobre todo la tradición argentina, tal vez por estudiar con un escritor argentino, Ricardo Piglia, y también los escritores mexicanos, por ejemplo, Juan Villoro. Que lo tuvimos, lo tuvimos como invitado también a Juan Villoro, un gran amigo tuyo, Carlos Fonseca. Yo había leído una entrevista tuya que me pareció súper interesante porque dijiste, si hay un gran personaje de lo que es la literatura actual en estos momentos en América Latina, hay que mirar hacia Chile.
Claro, sí. Habría dos mercados que me interesan mucho, que serían el mercado chileno, la producción literaria chilena y la producción literaria peruana. Son dos países que me parece que aunque están un poco o han estado usualmente al margen de los grandes mercados editoriales argentinos, mexicanos y colombianos, a través de la producción de editoriales independientes realmente están creando grandes libros y hay grandes escritores como desde la tradición de Diamela Altit hasta Lina Meruane o pasando por Alejandro Sambre y Rafael Gumucio. Es lo que te quería preguntar, o sea, ¿has vivido ya la experiencia de ver crecer una gran obra maestra de la literatura latinoamericana o somos muy jóvenes para eso todavía? Que Carlos... ¿En qué sentido? En el sentido de que vos tenés 30 años, ya en este tiempo de 30 años, ¿se han escrito grandes obras latinoamericanas? Fíjate, el último momento que yo tuve la sensación de que estaba ante alguien que estaba siendo canonizado de una obra que realmente estaba convirtiéndose en un clásico, fueron realmente en dos ocasiones. Primero, tras la muerte de Roberto Bolaño y la publicación póstuma de su última novela, 2666. Difícil. Sí. En ese momento sentí que estaba ante mis ojos la canonización o el momento en que alguien se convirtió en un clásico, una gran obra. Y bueno, en estos últimos años realmente creo que hubo una canonización muy justa de la obra de Ricardo Piglia que culminó ahora recientemente con su muerte. Quiero volver a Ricardo Piglia porque viste que a veces hay momentos y situaciones, no sé si te ha pasado, a mí me pasó la última vez con Ricardo Piglia que cuando falleció, que fue en enero del 2017 de este año, los diarios del mundo estaban llenas de reseñas, historias sobre él, artículos sobre él, y yo como argentina me sentaba y leía, pero bueno, yo sé que él es famoso, pero esto lo tendría que haber sabido, y uno se da cuenta del valor cuando la gente muere. ¿Qué te dejó él? Me dejó muchísimo, me dejó sobre todo una manera de leer, un modo de lectura. Es decir, pensar la escritura no como algo separado a la lectura, sino como la escritura como algo que provee nuevas maneras de leer, ¿verdad? Y la noción de que el gran héroe de la novela moderna es el lector. Realmente. ¿Nunca te olvidas del lector? Nunca me olvido del lector y bueno, nunca me olvido del Quijote, que al final de cuentas era un gran lector. Coronel Lágrimas, Carlos Fonseca, quédense con nosotros, estamos con él. Uno es el autor más joven de la editorial Anagrama, esta gran editorial para nuestro lenguaje, para el castellano, para el español. Su libro salió hace 2 años, lo tenemos aquí en la ciudad de Berlín, donde está dando unos workshops, unas clases en la Universidad de Humboldt de Berlín, un personaje también, Humboldt, que tenía muchísimo que ver con América Latina y que no tiene nada que ver con el boom latinoamericano, y volvemos nuevamente a la pobre Latinoamérica y los viajes en la selva, como Alejo Carpentier. ¿Es nuestro destino? Bueno, eso justo en la segunda novela que publicaré recientemente, titulada Museo Animal, trato de desarticular ese tipo de fantasías que parten de la imagen de un viaje a través de la selva, ¿verdad? Esa idea de que América Latina es realmente la selva virgen, ¿verdad? Entonces yo trato de desarticular esa noción y al final de un gran viaje a través de la selva lo que se encuentra no es realmente la esencia de lo latinoamericano, sino una especie de espejo donde Europa se ve a sí mismo. Juan Villoro, gran escritor y columnista mexicano, que tú has dicho que es un gran amigo y que bueno, has demostrado admiración por él, que estuvo aquí también en este programa, dijo que el tercer mundo, y en este caso América Latina, es necesario para los europeos para que se diviertan, para que crean que el mundo es maravilloso. Qué fuerte eso. Sí. ¿Vos lo sentís así también? No lo siento así, pero sí que hay un aspecto del viaje turístico, ¿verdad? Sí. Viniendo sobre todo de Costa Rica, ¿verdad? Un país que se ha convertido como una especie de paraíso ecológico, un país que siempre ha sido pensado como desde el prisma de la naturaleza virgen. Es un poco difícil, ¿verdad? Debe ser difícil para vos, costarricense, terminar en tu próxima novela con un mito tan importante para Costa Rica como que es la selva. Claro. No quiero terminar tampoco con la selva, pero quiero demostrar que detrás de la selva se esconde la historia y la historia política, ¿verdad? Entonces... ¿Te interesa la política latinoamericana? Porque en este libro, al hojearlo, a leer muchas partes, casi lo terminé, Coronel Lágrimas,
después de haber entrevistado yo personalmente a tanta gente que al mismo tiempo es escritor, columnista, gente sumamente política, sí, que escribe sobre política dura y fuerte en América Latina, no te vi reflejado, quizás porque seas muy joven o claro, quizás porque no viviste tanto tiempo en América Latina. No sé, Carlos, ¿hay una inseguridad ahí? Bueno, yo creo que había una inseguridad sobre todo en la primera novela. Es decir, todavía no sabía cómo entrar o cómo narrar desde mis países de origen. Entonces no sabía cómo narrar desde Costa Rica o desde Puerto Rico, pero en esta segunda novela ya entro de lleno en algo que me interesa muchísimo, que es la historia política de América Latina o los mitos a través de los cuales se piensa América Latina en el exterior. Y los mitos, por ejemplo, desde el punto de vista de un profesor de Cambridge, ¿con qué mitos tenés que luchar vos cuando ves a los estudiantes? Te estoy hablando de estudiantes de élite total, o sea que si ellos vienen con mitos y clichés, ¿qué nos queda a los demás? Sí. No, creo que incluso al nivel de Cambridge o Princeton, este tipo de universidades, tienes que batallar con muchísimos mitos. Tienes que batallar con el mito de que toda la literatura latinoamericana se reduce al realismo mágico. Tienes que batallar con el mito de que América Latina es un lugar de selva y aventura. A veces pienso que el boom latinoamericano tuvo la revolución cubana que la acompañó y que tanta curiosidad creó en el mundo entero, no solo en Europa. ¿Qué tenés vos como escritor joven que te acompaña? Bueno, creo que tenemos que reaccionar a la políticamente, crisis. Perdón. Claro, políticamente creo que tenemos que reaccionar un poco a las crisis políticas en las que estamos viviendo, ¿verdad? Recientemente, en los pasados 2 años, han habido una serie de eventos políticos que comenzaron justo, o para mí comenzaron el día que me levanté y de repente los ingleses habían votado por salirse de la Unión Europea. Entonces ese momento de Brexit fue muy interesante para mí. Vos personalmente lo debes estar viviendo de cerca en la Universidad de Cambridge, porque para estudiantes que ya no pertenecen al Commonwealth o para Europa, eso va a querer decir en la práctica que todos los estudiantes fuera de Europa van a tener que pagar unos, ¿cómo se dice?, aranceles tremendos para ir a universidades en Inglaterra, que antiguamente no era así. Por ejemplo, vas a tener solo ingleses en la universidad. Claro, imagínate. Es como, un poco aburrido. Muy aburrido. No por los ingleses, sino porque la diversidad yo creo que es el centro del mundo. Es necesaria, ¿verdad? Entonces, de repente de un día para otro el mundo cambió para nosotros. Y junto a mi esposa, me recuerdo que mi esposa me dijo, bueno, ahora tal vez nos tocará mudarnos de vuelta a Estados Unidos, a América Latina. Y 7 meses más tarde es la elección de Trump, o sea que poco a poco se va el mundo acotando y realmente volviendo a un nacionalismo que me parece yo creo terrible. Que los escritores van a tener material para rato con todo lo que está sucediendo. Eso es lo bueno, Carlos, y lo bueno también que hoy en día se sabe en todas partes del mundo que ser escritor no necesariamente se puede ganar mucho dinero, claro. O sea, la comercialización ya no es importante, eso es algo positivo, no pesa tanto. Claro. A mí me parece sumamente positivo porque finalmente no tenemos que preocuparnos tanto por el dinero y podemos escribir lo que queremos escribir, que yo creo que es lo mejor. Una de las últimas preguntas, porque te escuchaba, puertorriqueño, costarricense, estudió en Estados Unidos, como ya lo dijimos, en Cambridge ahora. ¿De dónde perteneces, Carlos? Eso lo comentaba ayer en una charla, que durante muchísimo tiempo yo tuve un gran problema con mi identidad, porque en Costa Rica me consideraban puertorriqueño, en Puerto Rico costarricense, o sea que era de ninguna parte. Pero cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta que yo era latinoamericano, que había una cierta identidad latinoamericana a la cual yo pertenecía y en la cual me sentía realmente a gusto. Entonces siempre escribo novelas, trato de escribir novelas globales, pero que siempre miren hacia América Latina. ¿Y en casa dónde te sentís? En mi casa, en Londres. En Londres, sí. Junto a mi esposa, sí, ahí sí me siento muy a gusto, pero siempre que visito América Latina es como un respiro, como finalmente regresar a un lugar en donde no nada más comparto la lengua, sino también comparto la cultura. Venís de 2 regiones sumamente diferentes. Costa Rica, bueno, ya tuvo su dependencia, pero por ejemplo Puerto Rico pasó de colonia a colonia americana. Yo me imagino que deben tener una discusión de identidad bastante fuerte en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí, en Puerto Rico es el gran tema de los escritores puertorriqueños, ¿verdad? Cómo redefinir una identidad que nunca estuvo basada en un estado independiente, ¿verdad? Es algo que me interesa mucho, es algo que yo creo que ahora se vuelve todavía más relevante con estas políticas migratorias estadounidenses, aunque nosotros somos ciudadanos norteamericanos, o sea que podemos entrar libremente a Estados Unidos, pero creo que también es muy difícil escribir una novela como esta que un poco se separa del tema identitario.
Coronel Lágrimas, de Carlos Fonseca, mi invitado hoy en Aquí Estoy. Nos lo vas a firmar, por favor, autografiar para nuestro público en América Latina. Espero que hayan disfrutado esta entrevista y que hayan sentido una gran curiosidad por este gran talento sumamente joven en lo que es el paisaje de los escritores latinoamericanos. Hace muy poco estuviste en la Feria de Guadalajara y te invitaron porque pertenece ahora a la generación ochentosa. Si la generación ochentosa es como la música ochentosa, no sé si está bien o está mal, pero eso es para otra entrevista. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Fonseca, que sigan los éxitos y bueno, te estaremos leyendo en tu próxima novela que ya tiene título. Museo Animal. Museo Animal, que sale dentro de poco, así que vamos a estar pendientes de todas tus carreras. Carlos Fonseca, muchísimas gracias, no firmás, y a ustedes hasta la semana que viene. Gracias por estar con nosotros en una edición más y aquí en la aula quizás más antigua de la Universidad de Humboldt de Berlín. Así que disfruten toda esta arquitectura porque aquí los grandes estudiantes han defendido su tesis. Eso también tiene historia. Claro. Gracias. Muchas.